Cuentos para dormir profundamente. Alicia en el País de las Maravillas. Capítulo 1. Descenso a la madriguera del conejo. Alicia empezaba a hartarse de estar sentada en la hierba sin hacer nada. A su lado, su hermana leía un aburrido libro sin dibujos ni diálogos. Vaya una cosa, pensaba Alicia. ¿Qué tiene de divertido leer un libro en el que no hay dibujos ni diálogos? Estaba considerando con gran lentitud y sopor, a causa del calor del día, si el placer de trenzar una guirnalda de margaritas le daría el impulso suficiente para levantarse a recolectar las flores, cuando, de pronto, un bonito conejo blanco de ojos rosados pasó corriendo a su lado. Aquello no tenía nada de excesivamente particular. Al fin y al cabo, ¿qué había de raro en ver correr a un conejo blanco? Tampoco le pareció muy extraño oír que el conejo susurraba para sí mismo: Dios mío, llego tarde. Al recordarlo, más adelante, pensó que tendría que haberse sorprendido mucho, pero en aquel momento encontró el hecho de lo más normal. Solo cuando el conejo blanco extrajo del chaleco un reloj de bolsillo, miró la hora y apretó el paso todavía más, Alicia se levantó de un salto. Nunca había visto un conejo vestido con chaleco y consultando un reloj. Le picó tanto la curiosidad que salió corriendo tras el animal campo a través. Por suerte, lo divisó justo cuando se metía como una flecha en la boca de una madriguera oculta bajo un seto. Un momento después, Alicia también entró en la madriguera, sin siquiera preguntarse cómo haría para salir de allí. Al principio, la madriguera tenía forma de túnel y se extendía en línea recta, pero de pronto el suelo desapareció bruscamente. Alicia no pudo sujetarse y comenzó a caer por lo que parecía un pozo. Debía de ser un pozo muy profundo, o bien es que Alicia caía muy despacio, porque mientras caía tuvo tiempo para mirar detenidamente lo que había a su alrededor y preguntarse lo que iba a ocurrir. Primero miró hacia abajo para averiguar dónde iba a aterrizar, pero estaba demasiado oscuro y no se veía nada. Luego, se puso a examinar las paredes del pozo. Estaban cubiertas de armarios y estanterías, y en algunos sitios había grabados y mapas colgados. Al pasar, Alicia cogió un bote de mermelada de uno de los estantes. En la etiqueta ponía, pero estaba vacío. Alicia se llevó una desilusión y pensó qué hacer con él. Como no quería que nadie resultara herido si lo dejaba caer, lo colocó sobre una de las alacenas que iban desfilando a su lado. Vaya, pensó, después de una caída así, cuando vuelva a casa me parecerá una nimiedad rodar por las escaleras. Van a decir que soy una valiente, y aunque un día me cayera del tejado, no se lo contaría a nadie. Una afirmación que, desde luego, tenía muchas probabilidades de ser cierta. Alicia siguió cayendo y cayendo, cada vez más profundamente. ¿Acaso no acabaría nunca de caer? Me pregunto cuántos kilómetros habré recorrido, dijo en voz alta. A lo mejor estoy llegando al centro de la Tierra. A ver, tendría que ser una caída de 6.000 o 7.000 kilómetros. Es que Alicia había aprendido muchas cosas en el colegio y, aunque aquel no era precisamente el mejor momento para demostrar sus conocimientos, pues no había público para escucharla, le pareció que era un buen ejercicio de repaso. Sí, esa es la distancia,
pero me pregunto a qué latitud y a qué longitud me encuentro. Alicia no tenía ni la menor idea de lo que eran la latitud y la longitud, pero le encantaba pronunciar esas palabras tan bonitas e impresionantes. Como estaré cruzando la tierra de un extremo al otro, siguió diciendo. Va a ser muy divertido llegar al país en el que vive la gente que anda boca abajo. Los antípatas, me parece que se llaman, o eran los antipáticos esta vez. Alicia se alegró mucho de que no hubiera nadie escuchando, pues ninguna de esas palabras le sonaba del todo bien. Tendré que preguntarles cómo se llama su país. Claro, perdone. Señora, estoy en Australia o en Nueva Zelanda. Y al decirlo intentaba hacer una reverencia. Imaginad la escena, una niña haciendo reverencias mientras cae al vacío. ¿Creéis que podríais hacerlo vosotros? Pero la señora pensará que soy una ignorante. No, mejor no preguntar nada. Tal vez pueda leer el nombre del país en algún cartel. Alicia seguía cayendo y cayendo, y, puesto que no tenía otra cosa mejor que hacer, se puso a hablar otra vez. Dina me va a echar mucho de menos esta noche. Dina era su gatita. Espero que alguien se acuerde de darle su cuenco de leche a las 4. Mi querida Dina, cómo me gustaría que estuvieras aquí conmigo. No creo que haya ratones en este pozo, pero a lo mejor podrías cazar un murciélago. Los murciélagos se parecen mucho a los ratones, aunque me pregunto si los gatos comen murciélagos. No sé. Alicia se sintió de pronto muy cansada y dijo como en sueños. ¿Comen murciélagos los gatos y luego comen gatos los murciélagos? Era incapaz de responder a estas dos preguntas y se dio cuenta de que se estaba quedando dormida. Empezaba a soñar que estaba paseando con Dina y que iban las dos cogidas de la mano o de la pata y que le preguntaba con tono grave, vamos, Dina, dime la verdad. ¿Alguna vez te has comido un murciélago? De pronto, Cataplum aterrizó en un montón de ramas y hojas secas y la caída llegó a su fin. Alicia, que no se había hecho ni un rasguño, se puso de pie, miró hacia arriba. Por encima de su cabeza todo estaba oscuro, pero ante ella se abría un largo pasadizo y, al fondo, el conejo blanco se alejaba a toda prisa. No había un minuto que perder. Alicia salió corriendo tras él a toda velocidad. Antes de perderlo de vista a la vuelta de un recodo, oyó como decía, por mis orejas y mis bigotes, se está haciendo tardísimo. Un instante después, ella también dobló la esquina y fue a parar a una salida amplia con un techo muy bajo, del que colgaba una hilera de lámparas. El conejo había desaparecido. Había puertas alrededor de toda la salida. Alicia intentó abrirlas una a una, pero todas ellas estaban cerradas con llave. Con gran decepción, volvió al centro de la estancia. Estaba dándole vueltas a cómo salir de allí, cuando se topó con una mesita pequeña de 3 patas, toda ella de cristal macizo, sobre la que había una diminuta llave de oro. Inmediatamente, Alicia pensó que aquella llave abriría alguna de las puertas, pero por desgracia no fue así. O las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. El caso es que no se abrió ningún cerrojo. De repente, Alicia descubrió una cortina que no había visto antes y que ocultaba otra puerta. Una puerta pequeñísima,
de unos 40 centímetros de alto con una cerradura minúscula. Alicia metió la llave. Para su sorpresa, encajó a la perfección y la puerta se abrió. La niña se puso de rodillas para ver mejor. Había un corto pasillo, no más ancho que una ratonera, que daba a un jardín, el jardín más bonito que os podáis imaginar. Ah, estaba deseando salir de esa habitación para pasearse entre aquellos parterres de flores de vivos colores y sentarse junto a aquellas fuentes de agua fresca. Pero Alicia no podía ni asomar la cabeza por el quicio de la puerta, y aunque pudiera sacar la cabeza pensaba, ¿de qué me serviría? No podría pasar los hombros. Oh, cómo me gustaría encogerme en mí misma como un catalejo. Creo que podría lograrlo si supiera cómo empezar. Como veis, habían sucedido cosas tan extraordinarias que Alicia empezó a pensar que nada, o casi nada, era imposible. No tenía ningún sentido quedarse esperando detrás de la puerta. Alicia volvió a cerrarla y se acercó a la mesa de cristal, esperando descubrir alguna otra cosa, tal vez otra llave o algún libro que le explicara el modo de menguar como un catalejo. Pero esta vez lo que encontró fue un frasco. Hace un momento no estaba ahí. Estoy segura, exclamó Alicia. Tenía una etiqueta de papel con las siguientes palabras impresas en letras mayúsculas. Pues sí, estaba muy bien que dijese bébeme, pero nuestra prudente Alicia no iba a obedecer sin más. Antes voy a comprobar que no ponga veneno por algún lado, pensó, recordando que había leído varios cuentos encantadores sobre niños que se habían quemado vivos, o que habían sido devorados por animales salvajes o víctimas de innumerables desgracias, y todo por haber olvidado cumplir unas cuantas normas importantes que les habían enseñado sus amigos, como por ejemplo, que el fuego quema o que si te cortas el dedo con un cuchillo te sale sangre. Alicia sabía perfectamente que si bebes de una botella que lleva una etiqueta en la que pone veneno te hace ARREARA, ANTES o DSPUS, irremediablemente un sinfín de problemas. Pero la palabra veneno no se leía por ningún lado, por lo que Alicia se atrevió a probarlo y, como estaba delicioso, en realidad sabía a una mezcla de tarta de cerezas, natillas y piña, pavo asado, caramelo y tostadas con mantequilla. Se bebió hasta la última gota. ¡Qué sensación más extraña!, pensó sorprendida. Debo de estar encogiendo como un catalejo. Y era totalmente cierto. Ahora medía apenas 25 centímetros. Se le iluminó el rostro ante la idea de que tendría el tamaño necesario para pasar por la puerta y entrar en aquel precioso jardín. Algo nerviosa, esperó unos minutos para estar segura de que no seguía menguando, pues, quién sabe, PNSAB grande ALICIA ALOMEJ o RAKB grande o extinguiéndome por completo, como una vela, y me pregunto qué aspecto tendría si eso ocurriera. Al cabo de un momento, como no sucedía nada extraño, se dirigió rápidamente al jardín. Pero ay, pobre Alicia, en cuanto llegó a la puerta, se dio cuenta de que había olvidado la llavecita dorada sobre la mesa, y cuando volvió a buscarla, vio que le resultaba totalmente imposible alcanzarla, aunque la distinguía perfectamente encima del cristal. Intentó trepar por una de las patas de la mesa,
pero era terriblemente resbaladiza y, tras varios intentos, acabó sentándose, exhausta, y rompió a llorar. Vamos, vamos, de nada sirve gimotear de esta manera, se increpó a sí misma con severidad. Te aconsejo que dejes de llorar inmediatamente. Alicia tenía la costumbre de darse muy buenos consejos, aunque raras veces los seguía, y en ocasiones se regañaba a sí misma con tanta dureza que se le inundaban los ojos de lágrimas. Hasta recordaba que una vez se había dado un cachete por haber hecho trampas jugando al croquet mientras jugaba contra ella misma, porque a nuestra curiosa niña le encantaba fingir que era dos personas. Pero ahora de nada sirve fingir que soy dos personas, pensó la pobre Alicia, cuando apenas queda algo de mí para ser una persona entera. En ese momento se fijó en una cajita que había bajo la mesa. Cuando la abrió, vio dentro una galletita diminuta en la que se leía la siguiente inscripción, escrita con pasas de Corinto: desde luego que me la voy a comer, pensó Alicia. Si me hace crecer, podré llegar hasta la llave. Si me hace menguar, podré pasar por debajo de la puerta. En cualquiera de los dos casos, iré al jardín y luego ya veremos. Mordió un trozo de galleta y luego pensó angustiada, hacia arriba o hacia abajo, y se puso la mano en la cabeza para tratar de adivinar si iba a subir o a bajar. Quedó muy decepcionada al constatar que no cambiaba de tamaño, algo que, por otra parte, no ocurre cuando se comen galletas, pero estaba tan acostumbrada a vivir sucesos increíbles que ahora los hechos normales le parecían aburridos y estúpidos. Así pues, con decisión, se comió la galleta sin dejar ni una miga. Capítulo 2: El charco de las lágrimas. Cada vez peor y más peor, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que, de pronto, se olvidó por completo de hablar correctamente. Ahora me estiro como si fuera el catalejo más grande del mundo. Adiós, pies, pues, al mirarlos, los pies estaban tan lejos que le parecían diminutos. Oh, mis pobrecitos pies. ¿Y ahora quién va a poneros las medias y los zapatos, mis pies queridos? Porque yo ya no podré hacerlo. Estaré demasiado lejos como para ocuparme de vosotros, así que tendréis que arreglároslas sin mí. Pero tengo que ser amable con ellos, pensó de pronto Alicia, o de lo contrario no querrán llevarme a donde quiera ir. Vamos a ver, ya sé, todas las navidades les regalaré un par de zapatos nuevos. Entonces se puso a reflexionar sobre cómo iba a arreglárselas para que los zapatos nuevos llegaran a sus destinatarios. Se los enviaré por correo, se le ocurrió. Qué divertido será enviar un regalo a mis propios pies. Y la dirección será rarísima, al señor Tom, pie derecho de Alicia, delante de la chimenea, junto al parachispas. Afectuosamente, Alicia. Oh, pero qué sarta de disparates estoy diciendo. En ese preciso momento, su cabeza chocó contra el techo de la salita, pues, efectivamente, ahora medía más de 2,75 metros. Rápidamente cogió la llave de oro y fue corriendo hacia la puertecilla. Pobre Alicia, cómo intentaba tumbarse de lado para ver con un ojo el maravilloso jardín. Pero ahora sí que resultaba imposible salir, incluso más que antes, y al final se sentó y se puso a llorar. Debería darte vergüenza, se reprochaba. Una niña tan grande como tú ahora sí que podía decir tal cosa llorando de ese modo. Deja de llorar inmediatamente,
del órdeno, pero siguió derramando litros y más litros de lágrimas hasta que enseguida se vio rodeada por un verdadero charco de unos 10 centímetros de profundidad que se extendía por toda la habitación. Al cabo de un rato, oyó a lo lejos el ruido de unos pasitos acelerados y se enjugó las lágrimas rápidamente para ver qué estaba pasando. Era de nuevo el conejo blanco, que se había vestido de gala. En una mano sujetaba un par de guantes blancos de cabritilla y en la otra llevaba un hermoso abanico. Cruzó la sala con paso ligero, sin dejar de murmurar a media voz: «Oh, la duquesa, la duquesa. Se va a poner furiosa si la hago esperar». Alicia estaba tan desesperada que estaba dispuesta a pedir ayuda al primero que apareciera. Así pues, esperó a que el conejo se acercara y dijo con timidez: «Señor, por favor». Al instante, el conejo se detuvo. Luego alzó los ojos y se pegó tal susto al verla que se le cayeron al suelo los guantes y el abanico y salió corriendo. «10 para que os quiero». Con calma, Alicia recogió los objetos y, como hacía mucho calor en la estancia, empezó a abanicarse mientras hablaba consigo misma. La verdad es que hoy todo es muy raro. En cambio, ayer el día transcurrió con normalidad. ¿Me habrán cambiado durante la noche? Vamos a ver, pensemos. ¿Era yo la misma Alicia cuando me desperté esta mañana? Ahora que lo pienso, me parece que en realidad me he encontrado algo distinta de ayer. Pero, si ya no soy yo, ¿quién seré? Ah, esto sí que es un misterio. Alicia hizo un repaso mental de todas las niñas que conocía para comprobar si se había convertido en alguna de ellas. No soy Ada, porque ella tiene el pelo largo y rizado, mientras que el mío no es rizado en absoluto. También estoy segura de que no soy Mabel, porque yo sé un montón de cosas, mientras que ella no sabe prácticamente nada de nada. Además, ella es ella y yo soy yo. Y. Oh, qué lío. De todos modos, voy a comprobar que hoy sé todo lo que sabía ayer. Vamos a ver: 4 por 5, 12; 4 por 6, 13; y 4 por 7, 14. No, así no es. A este ritmo nunca llegaré hasta 20. Bueno, ¿qué más da? En realidad, la tabla de multiplicar tampoco sirve de mucho. Vamos a probar con geografía. Londres es la capital de Francia y Roma es la capital de Inglaterra y París. Vaya, todo mal, estoy segura. Han debido de convertirme en Mabel. Bueno, voy a tratar de recitar vez como la laboriosa abeja. Cruzó las manos sobre las rodillas y empezó a recitar el poema, pero le pareció que le salía la voz ronca y extraña, y las palabras que pronunciaba no eran las que esperaba. Ved cuán laborioso el cocodrilo, cómo a su cola le saca lustre, derramando las aguas del Nilo sobre sus escamas ilustres. Con qué astucia separa las garras, fingiendo que bebe alegremente, mientras atrae a las alimañas y pececillos hacia sus dientes. Estoy segura de que no era así, suspiró la pobre Alicia, y de nuevo se le inundaron los ojos de lágrimas mientras pensaba: seguro que me he convertido en Mabel, y voy a tener que vivir en su miserable casucha, donde tendré tan pocos juguetes y, oh, tantísimas lecciones que aprender. Pues no quiero ni hablar. He tomado una decisión. Si de verdad soy Mabel, no pienso moverme de aquí. Ya pueden asomar sus cabezas y suplicarme. Comillas sube, cielo.
Me limitaré a mirar hacia arriba y responder, comillas, primero decidme quién soy. Y si me gusta ser la persona que me digáis, subiré. Pero si no, me quedaré aquí hasta que sea otra persona. Ay, exclamó Alicia de pronto, llorando a lágrima viva. Ojalá alguien asomara la cabeza y me viera. Estoy cansadísima de estar sola en esta salita. Entonces Alicia se miró las manos y descubrió con sorpresa que se había puesto uno de los guantes del conejo. ¿Cómo me habré puesto el guante?, pensó. Debo de estar menguando otra vez. Se levantó y se dirigió a la mesa para medirse. Según sus cálculos, medía unos 60 centímetros de alto y seguía menguando. Cuando comprendió que aquel fenómeno se debía al abanico que estaba sujetando, lo tiró al suelo, y menos mal, porque había llegado a los 8 centímetros por los pelos. Y ahora, al jardín, exclamó, y se puso a correr hacia la puerta. Por desgracia, estaba de nuevo cerrada y, como la vez anterior, la llavecita estaba encima de la mesa. Todo va de mal en peor, pensó la pobre Alicia. Ahora soy más pequeña que nunca, que nunca. La verdad es que tengo muy mala suerte. Entonces su pie resbaló y ¡plof! Se vio hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que pensó fue que había caído al mar. En ese caso, podré volver a casa en tren, pensó. Alicia había visto el mar solo una vez y había llegado a la curiosa conclusión de que todas las playas inglesas disponían de cabinas de baño, que siempre había niños haciendo hoyos en la arena con palas y que todas esas playas, rodeadas inevitablemente de hotelitos de alquiler, se encontraban situadas justo al lado de una estación de ferrocarril. Pero pronto se dio cuenta de que era imposible que estuviera en el mar, puesto que se encontraba bajo tierra, y por fin se dio cuenta de que se trataba del charco formado por las lágrimas que había vertido un rato antes, cuando medía 2,75 metros de altura. Ojalá no hubiera llorado de ese modo, exclamó mientras nadaba para llegar hasta la orilla. Supongo que ahogarme en mis propias lágrimas será mi castigo. Será un accidente muy extraño, pero todo es tan extraño últimamente. De pronto, vio que algo chapoteaba cerca de donde ella estaba. Al principio creyó que sería una morsa o un hipopótamo, pero luego recordó lo diminuta que era, así que se acercó y descubrió que el animal en cuestión era un ratón que, igual que ella, había caído al agua. Servirá de algo que me dirija a ese ratón, pensó Alicia. Todo está siendo tan extraordinario. Probablemente también sepa hablar. No pierdo nada por intentarlo. Y empezó a hablar de este modo. Oh, ratón, ¿sabría usted cómo salir de este charco? Estoy tan cansada de nadar. Oh, ratón. Alicia estaba totalmente convencida de que ese era el modo correcto de hablar con un ratón, pues recordaba que había leído en el libro de latín de su hermano las palabras un ratón, de un ratón, a un ratón, por un ratón, o ratón. El ratón volvió la cabeza, la miró con curiosidad, le guiñó el ojo un par de veces, pero no respondió. A lo mejor no habla inglés, pensó Alicia. Puede que sea un ratón francés que llegó aquí con Guillermo el CONQYSTADOR PSATODOSSUS conocimientos de historia.
Alicia no tenía una idea muy clara de la cronología de los acontecimientos. Así pues, dijo en francés, «Où est ma chatte?», que era la primera frase de su libro de francés y que quería decir «¿Dónde está mi gata?». El ratón saltó bruscamente del agua. Todo el cuerpo le temblaba de espanto. «Oh, disculpe, se lo ruego», se apresuró a decir Alicia, temiendo haber ofendido al pobre animal. Se me había olvidado por completo que a los ratones no les gustan los gatos, que no me gustan los gatos, exclamó el ratón con un grito tenso y agudo. A ti, en mi lugar, ¿te gustarían los gatos? Seguro que no, respondió Alicia con tono conciliador. No se enfade, por favor, pero me encantaría presentarle a nuestra gata Dina, aunque fuera solo una vez, porque creo que la iba a adorar. Mi Dina es muy tranquila, siguió hablando mientras nadaba perezosamente en el charco. Y cómo ronronea cuando se tumba cerca de la chimenea para lamerse las patitas y lavarse la cara. Además, es tan suave cuando la acaricias. En fin, y también es una experta en cazar ratones. Oh, perdón, volvió a exclamar Alicia al ver que al ratón se le erizaba el pelo. Ya no hablaremos más de este tema, se lo prometo. Lamento muchísimo haber herido sus sentimientos. Mis sentimientos, dices, contestó el ratón, que estaba temblando de rabia y de miedo desde las orejas hasta el final de la cola. En nuestra familia odiamos a los gatos desde que el mundo es mundo. Son criaturas repugnantes, malvadas y vulgares. No vuelvas a pronunciar la palabra gato nunca más, repitió Alicia, que estaba deseando cambiar de tema. Ejem, ¿le gustan a usted los perros? El ratón no respondió, y Alicia prosiguió alegremente. Cerca de mi casa vive un perrito que me gustaría presentarle porque es maravilloso. Es un terrier de mirada aguda, con el pelo largo y rizado. Te trae todos los objetos que le lanzas, te da la patita para ganarse la cena y se sabe tantos trucos que no me acuerdo ni de la mitad. Su dueño es un granjero que nos ha dicho que el perro le resulta tan útil que vale una fortuna. Por ejemplo, caza ratas y griega. Oh, perdón, exclamó Alicia arrepentida. Me parece que he vuelto a ofenderlo. Y así era. El ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y provocaba a su paso un verdadero torbellino de agua en la superficie del charco. Alicia lo llamó con tono cariñoso, querido ratoncito, vuelva, por favor. Le prometo que no hablaremos más de perros ni de gatos, puesto que no le gusta nada de nada. Al oír esas palabras, el ratón dio media vuelta y lentamente se acercó a Alicia, con el hocico pálido de ira, pensó Alicia, y los miembros temblorosos, dijo con una débil vocecilla, tenemos que llegar hasta la orilla, te contaré mi historia, y así comprenderás por qué odio a los perros y a los gatos. Ya iba siendo hora de salir de allí, pues el charco se encontraba saturado de animales que habían caído en él. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho, y otras muchas criaturas curiosas. Todo el grupo se puso a nadar hacia tierra firme, detrás de Alicia. Capítulo 3: Una carrera electoral y una historia que trae cola. Sí que fue una asamblea extraña la que se celebró en la orilla. Las aves arrastraban el plumaje empapado y los otros animales tenían el pelo planchado contra el cuerpo, y todos chorreaban, incómodos y de mal humor. El primer problema era, desde luego,
pensar cómo iban a secarse. Cada quien expresó su opinión y al cabo de unos minutos a Alicia le pareció que era lo más natural del mundo mantener aquella conversación como si se conocieran de toda la vida. Sobre todo sostuvo un prolongado debate con el loro, que acabó por declarar, enfurruñado: soy más viejo que tú, y por lo tanto sé mejor lo que hay que hacer, cosa que Alicia no estaba dispuesta a admitir sin conocer su edad. Pero como el loro se negó categóricamente a decir los años que tenía, el debate concluyó ahí. Por fin, el ratón, que parecía ejercer cierta autoridad sobre el resto de sus compañeros, ordenó: sentaos todos y escuchadme. Ya veréis cómo os dejo secos rápidamente. Ante estas palabras, todos formaron un círculo a su alrededor. Alicia lo miraba fijamente con algo de ansiedad, pues estaba segura de que iba a agarrar un buen resfriado si no se secaba pronto. Ejemplo, empezó el ratón, dándose aires de importancia. ¿Estáis todos preparados? Os voy a contar la historia más reseca que conozco. Silencio, por favor, que empiezo, puesto que el Papa se mostraba favorable a la causa de Guillermo el Conquistador. Este recibió enseguida la sumisión de los ingleses, quienes, al estar acostumbrados a las conquistas y a las usurpaciones, estaban buscando unos nuevos dirigentes. Edwin y Morcar, los condes de Mercia y de Northumbria B. Grande RR, dijo el loro con un escalofrío. Disculpa, ¿decías? Preguntó el ratón cortésmente. Nada, nada, se apresuró a responder el loro. Me había parecido, murmuró el ratón. Sigo. Edwin y Morcar, condes de Mercia y de Northumbria, se declararon a favor, y hasta Stigand, el arzobispo de Canterbury, cuyo patriotismo era por todos conocido, encontró lo oportuno. ¿Encontró qué? Preguntó el pato. Encontró lo, respondió el ratón. Imagino que sabrás lo que significa. Lo sé perfectamente lo que significa lo cuando soy yo mismo el que lo encuentra, contestó el pato, y, por lo general, lo suele ser un gusano o una rana. La cosa es que encontró el arzobispo. Sin hacer caso de la observación, el ratón prosiguió su relato. Encontró lo oportuno y acompañó a Edgar Dateling en su búsqueda de Guillermo para ofrecerle la corona. Al principio, la conducta de Guillermo fue moderada, pero la insolencia de los normandos. Bueno, querida, ¿qué tal te encuentras ahora? Interrumpió la narración para dirigirse a Alicia. Sigo igual de empapada, se lamentó la niña. Esta historia no me está secando en absoluto. En ese caso, declaró solemnemente el dodo, propongo que se aplace la sesión y que adoptemos sin dilación medidas enérgicas destinadas a... Habla en cristiano, se quejó el aguilucho. No entiendo la mitad de esas cosas tan grandilocuentes que dices, y tampoco creo que tú mismo las entiendas. Bajó la cabeza para ocultar una sonrisa burlona, pero algunos animales se rieron sin disimulo. Lo que quería decir, prosiguió el dodo algo molesto, es que la mejor forma de secarnos sería organizar una carrera electoral. ¿Qué es una carrera electoral?, preguntó Alicia, no porque tuviera especial interés en saberlo, sino porque el dodo guardaba silencio y no parecía que nadie quisiera tomar la palabra. Pues verás, la mejor forma de explicar en qué consiste es organizar una, respondió, y como a vosotros también podría apeteceros organizar una, en un día de invierno, voy a contaros lo que hizo el dodo. Primero,
Dibujo en el suelo los límites de una pista más o menos redonda. La forma exacta no tiene demasiada importancia, aclaró. A continuación, todos los miembros del grupo se colocaron aquí y allá dentro de la pista. No hubo ningún preparados, listos, ya, sino que cada cual se ponía a correr por donde mejor le parecía y se paraba cuando lo estimaba conveniente, de tal modo que resultaba difícil decidir cuándo terminaba la carrera. No obstante, al cabo de una media HORADET o MULTO, TODOSQUDARON completamente secos, y el dodo declaró acabada la carrera. Entonces todos se agruparon en torno a él, jadeando y preguntando quién había ganado. Para responder a esa pregunta, el dodo necesitaba madurar la respuesta largo y tendido, de modo que permaneció sentado reflexionando con un dedo en la frente, que es la misma postura que adopta Shakespeare en casi todos sus retratos, mientras el grupo guardaba silencio, expectante. Por fin, declaró, todos hemos ganado y todos debemos recibir un premio, pero ¿quién va a hacer la entrega?, preguntaron los otros al unísono. Pues ella, por supuesto, decidió el dodo señalando a Alicia. Todos los participantes rodearon a la niña, reclamando a voz en grito, los premios, los premios. Alicia no sabía qué hacer y, desesperada, rebuscó en sus bolsillos y encontró una caja de grajeas que, por fortuna, no se habían disuelto en el agua salada, y las repartió entre el corro. Había exactamente uno para cada uno, pero ella también tendrá que recibir un premio, observó el ratón. Desde luego, asintió el dodo muy serio y, dirigiéndose a Alicia, preguntó, ¿qué más tienes en los bolsillos? Solo un dedal, respondió ella con desilusión. A verlo, ordenó el dodo. Una vez más, se apelotonaron todos a su alrededor, mientras el dodo le ofrecía el dedal, declarando solemnemente, te rogamos que aceptes este elegante dedal. Cuando concluyó aquel breve discurso, todos aplaudieron. Alicia pensó que aquella ceremonia era totalmente absurda, pero los animales parecían tan serios que no se atrevió a reírse. Y, como no sabía qué responder, se limitó a hacer una ligera reverencia y a aceptar el dedal con gran solemnidad. Lo siguiente era comerse las grajeas, cosa que se llevó a cabo en medio de un total barullo y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que las grajeas no sabían a nada, mientras que los pequeños se atragantaban con ellas, y hubo que darles palmaditas en la espalda. No obstante, cuando hubieron terminado, se sentaron de nuevo en círculo y suplicaron al ratón que les contara otra historia si los recuerda. Me había prometido que me contaría porque odia a los G y a los P, dijo Alicia, sin pronunciar las palabras que podrían ofender al ratón. Es que mi historia trae cola, una cola bien larga y bien triste, respondió el ratón, volviéndose hacia ella. ¿Larga y triste?, preguntó Alicia. Pues sí, es verdad que es larga, reconoció mientras contemplaba la cola del ratón. Pero ¿por qué triste? Y siguió pensando en aquel curioso problema mientras el ratón hablaba, de modo que el relato que contó adoptó en la imaginación de Alicia la siguiente forma. El perro Furia amenazó a un ratón que en su casa se encontró. Vamos a juicio. Ven, que te acuso, aunque sea un abuso. Te abro una causa, te perseguiré sin pausa. El ratón contestó, un pleito de esa guisa, sin juez y sin jurado,
no estás atendiendo, le reprochó el ratón a Alicia con severidad. ¿En qué estás pensando, por favor? Perdóneme, dijo Alicia humildemente. Había llegado usted a la quinta curva, si no me equivoco. Eso lo dudo, gruñó el ratón, furioso. ¿Cómo que un nudo? Alicia oyó mal y examinaba al ratón con preocupación. Si tiene un nudo, deje que lo ayude a deshacerlo, se ofreció, como siempre, dispuesta a ser útil. Ni hablar, exclamó el ratón, que se levantó y se alejó del grupo. Es insultante escuchar tamaños disparates. Ha sido sin querer, decía en su defensa la pobre Alicia. Pero es que usted se enfada por cualquier cosa. La verdad. Por toda respuesta el ratón emitió un gruñido. Por favor, vuelva y termine su relato, le suplicó Alicia. Sí, por favor, imploraron a coro los demás animales. Pero el ratón, sacudiendo la cabeza indignado, se alejó con paso ligero. Qué lástima que se haya ido, suspiró el loro. Una mamá cangrejo aprovechó para decirle a su hija: hija mía, así aprenderás a no perder la calma nunca más. Calla, mamá, contestó irritada la joven cangrejita. Por Dios, acabarías con la paciencia de una ostra. ¿Cómo me gustaría que estuviera aquí, Dina?, exclamó Alicia sin dirigirse a nadie en particular. Nos traería al ratón de vuelta en menos que canta un gallo. ¿Y quién es Dina? Si no es indiscreción, preguntó el loro. Alicia, que siempre estaba encantada de hablar de su mascota preferida, respondió con gran entusiasmo: Dina es nuestra gata. Tendríais que ver cómo caza ratones, no os lo podéis imaginar. Y si la vierais persiguiendo a los pájaros, en cuanto ve uno, se lo come de un bocado. Aquellas palabras provocaron una reacción imprevista en la asamblea. Algunos pájaros salieron volando de inmediato. Una vieja urraca ahuecó las plumas concienzudamente y dijo: creo que me voy a casa ya. El frío de la noche no es nada bueno para mi garganta. Y un canario llamó a sus hijos con voz temblorosa: niños, nos vamos. Ya es hora de irse a la cama. Con mil pretextos, todos se despidieron y enseguida Alicia se quedó sola. No tendría que haber hablado de Dina, se lamentó. A nadie por aquí parece gustarle, y eso que es la mejor gatita del mundo. Mi Dina querida, me pregunto si volveré a verte alguna vez. Y en esto la pobre Alicia se echó a llorar, pues se sentía muy sola y desconsolada. Pero al poco oyó a lo lejos un leve rumor de pasos y levantó los ojos, con la ligera esperanza de que el ratón hubiera cambiado de opinión y hubiera decidido volver para terminar de contar su historia. Capítulo 4. El pequeño Bill. En la chimenea era el conejo blanco, que brincaba mirando a su alrededor muy preocupado. Parecía que hubiera perdido algo, y Alicia oyó que murmuraba: la duquesa, la duquesa. ¡Ay, mis pobres patitas! ¡Ay, mi piel y mis bigotes! Me va a ejecutar. Eso lo saben hasta los hurones. ¿Dónde demonios los habré metido? Alicia adivinó al instante que estaba buscando el abanico y los guantes. Como era una niña muy dispuesta, se puso a buscarlos también, pero no sirvió de nada. Después del charco de lágrimas, todo había cambiado, y la gran salita, la mesa de cristal y la puertecilla habían desaparecido por completo. Poco después, el conejo descubrió a Alicia y se dirigió a ella muy enfadado. Pero Megan, ¿qué estás haciendo aquí? Ve corriendo a casa y tráeme un par de guantes y un abanico.
Deprisa, Alicia tuvo tanto miedo que se fue en la dirección indicada sin intentar sacarlo de su error. Me ha tomado por su criada, pensó mientras corría. Menuda sorpresa se va a llevar cuando le diga quién soy. Pero más vale que primero le lleve el abanico y los guantes, si es que los encuentro. Pensando esto, llegó a una hermosa casita. En la puerta había una placa de cobre que tenía grabada la siguiente inscripción: C. Blanco. Alicia entró sin llamar y subió corriendo las escaleras, aterrorizada con la idea de toparse con la verdadera Marian y de que la echaran de allí sin haber encontrado el abanico y los guantes. Qué extraño es esto de hacer recados para un conejo, pensó. Después de esto, supongo que será Dina la que me mande a buscar lo que necesite. Y se puso a imaginar cómo sería: señorita Alicia, vístase y prepárese para salir a dar su paseo, diría la niñera. Voy enseguida. Pero es que Dina me ha encargado que vigile esta ratonera hasta que vuelva para que no se escape ningún ratón, respondería Alicia. Y luego pensó, en realidad, no creo que Dina durara mucho tiempo en casa si le diera por impartir órdenes de esa forma. En ese momento, entró en un pequeño dormitorio que estaba muy ordenado. Tal y como esperaba, vio sobre una mesa, delante de la ventana, un abanico y varios pares de diminutos guantes blancos de cabritilla. Cogió el abanico y un par de guantes y, cuando se disponía a salir, observó un frasquito que había al lado de un espejo. Esta vez no se veía ninguna etiqueta que dijera «Bébeme», pero de todos modos llegó hasta él y lo destapó. En este lugar siempre sucede algo interesante cuando bebo o cuando como, pensó. Vamos a ver qué ocurre si me tomo este brebaje. Espero que me haga crecer, porque ya estoy harta de tener este tamaño tan ridículo. Y así fue, aunque creció mucho más rápido de lo que habría deseado. Antes de ingerir la mitad del contenido, ya tocaba el techo con la cabeza, lo que la obligó a agacharse para no romperse el cuello. Rápidamente soltó el frasco y exclamó: «He crecido demasiado. Ahora no puedo salir por la puerta, porque habré bebido tanto». Por desgracia, de nada sirvió lamentarse. Alicia seguía creciendo sin parar y enseguida tuvo que ponerse de rodillas en el suelo. Un minuto después, como ya no quedaba sitio suficiente, se tumbó, apoyó un codo contra la puerta y pasó el otro brazo por debajo de la cabeza. A continuación, como seguía creciendo, tuvo que sacar el brazo por la ventana, metió un pie en la chimenea y pensó: «Ahora no puedo moverme. ¿Qué va a hacer de mí?». Por suerte, el frasco mágico ya había surtido todo su efecto y Alicia dejó de crecer. De todos modos, se encontraba en una posición muy incómoda y, al no poder salir del pequeño dormitorio, se sintió muy desgraciada. La vida es mucho más agradable en casa, pensó. Allí al menos no nos pasamos el día creciendo y menguando de repente, y los ratones y los conejos no te dan órdenes. Casi empiezo a arrepentirme de haber entrado en la madriguera, aunque, pese a todo, esta aventura es de lo más extraordinario. Me pregunto qué es lo que ha podido sucederme. Cuando leía cuentos de hadas, creía que todas esas cosas eran imposibles y ahora estoy viviendo una de ellas. Deberían escribir un libro sobre mí. Eso es, de hecho, cuando crezca, yo misma escribiré uno.
aunque en realidad ya he crecido, observó con tristeza. En cualquier caso, no sé cómo podría crecer más aún dentro de esta habitación. Y le seguían asaltando pensamientos. Pero si ya no puedo seguir creciendo, me quedaré para siempre con la edad que tengo hoy. Lo bueno es que nunca llegaría a ser vieja, aunque por otro lado, tendría que aprender lecciones durante toda la vida. ¡Qué fastidio! Mi pobre Alicia. Pero qué tonta puedes llegar a ser, se rebatía a sí misma. ¿Cómo vas a aprenderte las lecciones aquí? ¿Cómo vas a meter libro alguno en una habitación en la que apenas cabes tú? Y durante un buen rato siguió charlando de esa guisa consigo misma, haciéndose preguntas y respondiéndolas. Por fin, oyó una voz fuera de la casa y guardó silencio para prestar atención. Mary Merian. Merian, decía la voz, tráeme los guantes inmediatamente. A continuación, se oyó en la escalera un ruido de pasos apresurados. Alicia supo que era el conejo, que volvía para ver qué estaba haciendo, y se puso a temblar de tal modo que la casa entera empezó a dar sacudidas. Se había olvidado de que ahora era 1000 veces más grande que el animal y que, por tanto, no había motivo alguno para tenerle miedo. Enseguida el conejo llegó al rellano y giró el picaporte, pero como la puerta se abría hacia adentro y el codo de Alicia se había quedado apoyado contra el batiente, resultaba imposible entrar. ¿Con qué esas tenemos? Pues daré la vuelta y entraré por la ventana, rezongó el conejo en voz alta. De eso nada, pensó Alicia, cuando calculó que el conejo estaba colocado debajo de la ventana. Abrió bruscamente la mano y la agitó como si quisiera atrapar alguna cosa. No apresó nada, pero oyó un gritito, un ruido de caída y un estrépito de cristales rotos, por lo que dedujo que el conejo había debido de caer en un semillero de pepinos o algo parecido. Entonces, el conejo, con gran irritación en la voz, gritó: Pat, Pat, ¿dónde estás? Y alguien que Alicia no conocía respondió: aquí, señoría, cavando en busca de manzanas, cavando en busca de manzanas, repitió el conejo con crispación. Pues deja eso y ven a sacarme de aquí. Nuevo ruido de cristales rotos. Y ahora dime, ¿qué es eso que sobresale por mi ventana? Eso, pues un brazo, pronunció brazo. Claro está, señoría, se dice brazo, no brazo. Animal, ¿has visto alguna vez un brazo de semejante tamaño? Si ocupa toda la ventana, claro está, pero no deja de ser un brazo. Bueno, pues aquí no lo quiero para nada, así que ve a quitarlo de ahí. Luego hubo un largo silencio, y Alicia oyó cuchicheos intermitentes de este tipo. Eso no me gusta nada. Señoría, claro que no, y obedece, mendrugo. Por fin, volvió a abrir la mano, movió el brazo, y al instante se oyeron dos gritos seguidos de un nuevo estrépito. ¿Pero cuántos semilleros de pepino tienen aquí?, se preguntó Alicia. ¿Y ahora qué piensan hacer? Porque si creen que me van a sacar por la ventana, no sé cómo lo van a conseguir. Sin embargo, me vendría de perlas, porque podría irme de aquí. Esperó otro rato, pero no volvió a oír nada más. Entonces reconoció el sonido de las ruedas de una carretilla y llegó hasta ella un barullo de voces mezcladas. Distinguió la siguiente conversación: ¿dónde está la otra escalera? Oye, que solo he podido traer una. Bill se ha llevado la otra. Bill, Bill, tráela, muchacho. Ahí,
Ponerlas en la esquina no, primero hay que unirlas. Incluso unidas no llegan ni a la mitad de la altura. Oh, así está bien. No seas gruñón, toma. Bill, sujeta esta cuerda. ¿Creéis que el techo aguantará? Cuidado, se ha soltado una teja. Cuidado abajo, ruido de la teja contra el suelo. ¿Quién ha sido? Me parece que ha sido Bill. ¿Quién va a bajar por la chimenea? Yo no. Baja tú ni hablar. Yo tampoco bajo. Le toca bajar a Bill, ¿oyes? Bill, el amo ha dicho que te toca bajar a ti por la chimenea. ¿Con que sí? Con que Bill va a bajar por la chimenea, pensó Alicia. No es justo. Me da la impresión de que le toca a él hacerlo todo. No me gustaría nada estar en su lugar. Tal vez esta chimenea sea muy estrecha, pero seguro que puedo darle una patada. Adentró la pierna todo lo que pudo y esperó hasta que el bichejo, cuya especie no logró adivinar, rectando a tientas y aferrándose a las paredes, bajó hasta el hogar. Entonces pensó, este es Bill. Dio un puntapié seco y aguzó el oído para escuchar lo que pasaba a continuación. Primero se oyó un coro de exclamaciones